La voz de la diáspora venezolana, el espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde nos escuchen. Bueno, nuevamente con nuestra compañera de siempre en el programa, Julieta Castó, miembro de la directiva del Observatorio hoy en Argentina. Luego presentaremos a nuestra distinguida invitada. Antes de presentarla, tres cositas. Acaba de producirse una reunión en México, en la CELAC, de la CELAC, y la conclusión es que son las sanciones las que producen el éxodo, ¿no? La verdad que los malos diagnósticos llevan a pésimos tratamientos. No es la CELAC, no son las sanciones. El éxodo comenzó en 1998, el éxodo masivo. Comenzó en 1998, el 99% de la diáspora se explica en este cuarto de siglo. Un buen diagnóstico conduce a mejores políticas. Un elemento terrible es la confrontación de las bandas armadas del ELN en Colombia, más cerca de 100 muertos y 1.000 desplazados de Colombia a Venezuela. El otro es que hoy asume el nuevo presidente de Estados Unidos y las amenazas, hay una tensión enorme y en algunas regiones en particular como Chicago, las organizaciones se están moviendo porque están muy preocupadas con las amenazas de deportación, etcétera. Veamos, hagamos un seguimiento, estaremos pendientes de lo que ocurra con la diáspora en Estados Unidos. En todo caso, las presiones sobre México son enormes. Hay una masa moviéndose desde el sur hacia el norte, de la frontera con Guatemala hacia la frontera con Estados Unidos, pero hay presiones de Estados Unidos, incluso amenazas comerciales con aranceles. Digo de Estados Unidos, no, del nuevo gobierno de Estados Unidos, rectifico. La semana pasada estuvimos en Portugal gracias a la invitación realizada por la profesora Nancy Ferreira Gómez, estuvimos compartiendo, y además la profesora Brígida Brito, que dirige allá un centro dentro de la universidad en el área de relaciones internacionales. Nancy es venezolana portuguesa, luso-venezolana o venezolana-lusa, no sé cómo llamarlo. Ella es internacionalista graduada en la Universidad Central de Venezuela, ejerce como profesora en la Autónoma de Lisboa, es coordinadora de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos y miembro además de varias redes, directora de la oficina, la red iberoamericana de la OEI y también directora de la oficina de Funimber en Lisboa. Tiene artículos publicados sobre el tema y además es buscada por los periodistas. Tenía que quitárselos a sombrerazos porque querían conocer su opinión acerca de la realidad venezolana. Y a partir de allí pensamos en este programa para hablar de la diáspora venezolana en Portugal, pero por supuesto vamos a tener que tocar el, el, la movilidad de Portugal hacia Venezuela. Hay dos estudios que yo conozca, los de Xavier Abreu, que estaba en Portugal, que ha hecho un trabajo precioso. Nosotros lo hemos entrevistado sobre el tema de la migración de Portugal a Venezuela, que es de vieja data, ¿no? Y él introdujo además un término que yo utilizo, pero es de él, le pertenece, que es lo de periplos migratorios. Y el otro profesor es Froilán. Froilán, creo que es Álvarez, perdónenme ahorita la falta de memoria con el apellido, pero Froilán es un profesor que está en este momento en Chile
ha hecho un estudio detallado de la diáspora portuguesa en el estado Lara. Pero es que los portugueses tienen presencia en Venezuela desde vieja data, además relacionado con los holandeses y los ingleses vía Trinidad, Curazao. eh, y no por casualidad, un estado en Venezuela se llama Estado Portuguesa, y el río se llama Portuguesa. Y se habla de que allí falleció una portuguesa y de allí viene su nombre, el río Portuguesa, el río que se llevó a una mujer de origen portugués. Así que la presencia de Portugal, Venezuela es de vieja data y a partir de la década de los 40 y luego de los 50 hubo una enorme presencia, se habla de más de 100.000 portugueses en Venezuela y eso explica por la razón del retorno directo de los que viajaron a Venezuela, pero también el de sus descendientes. Y por otro lado, está la región desde donde proviene, la que es marcadamente de una región particular en Portugal, que es Madeira, y la otra es Aveiro. Así que no hablo más, por favor, Nancy, cuéntanos tú toda esta experiencia de la migración portuguesa a Venezuela y cómo estás viendo el tema del retorno, ¿no? Pues el 60% viene de Madeira y eso debe tener implicaciones. Gracias. Bueno, gracias, gracias Tomás, gracias al equipo, está aquí Marieta también, al observatorio, por este trabajo que están haciendo tan importante de darle voz a aquello que ya podemos llamar una diáspora, ¿no? Porque una diáspora se constituye a partir de un determinado, ¿no? Número y sobre todo eh, este número o este grupo de individuos toman conciencia del papel que pueden desempeñar y se van organizando de manera a poder intervenir, porque eso es algo muy, muy importante, la diáspora como un interviniente o un agente. Bueno, relativamente a los portugueses y a Venezuela, es una relación, como dijiste, Tomás, vieja. Es una relación que se va definiendo de forma, eh, podemos decir, sustancial a partir de los años 50. No quiere decir que antes no hayan llegado. Nosotros aquí desde Portugal decimos que hay un portugués en cualquier parte del mundo. Los portugueses tienen esa vocación o la tuvieron durante mucho tiempo. Continúan a emigrar, pero ahora ya los destinos son otros. Pero en los años 50, de hecho, también incentivados por las políticas o para la inmigración, las políticas venezolanas, fueron muchos portugueses. Y yo soy, por lo tanto, podemos decir, testigo. No solamente mi padre, ya mi abuelo, el padre de mi madre, se había ido a Curazao. Y desde Curazao, y como dijiste tú, Tomás, a partir de Curazao se fue para Venezuela y trabajaba en la industria del petróleo. Pero no era nadie que estuviera involucrado directamente con la industria. Por lo tanto, trabajaba limpiando y se fue para Caracas y en Caracas continuó buscando recursos para apoyar a la familia que había dejado en la isla de Porto Santo, que forma parte del archipiélago de la isla de Madeira. ¿No? Y entonces, pues mi madre me cuenta que nunca le faltaba nada, le llegaba todo de Venezuela, ¿no? El apoyo que mi abuelo le daba que era una gran familia, porque que eran varios, ¿no? Mi madre y sus hermanos. Mi padre sí viajó en los años 50, fue atrás de un hermano que ya estaba instalado en el interior de Venezuela, y ellos acabaron por
comenzar el negocio o los negocios en el estado de Anzoátegui. Por lo tanto, yo creo que formo parte de hecho de este grupo de portugueses, pero es una comunidad mucho más pequeña la que se desarrolla o la que crece en el interior, concretamente en el estado de Anzoátegui, en la ciudad del Tigre. Ajá, Eh, pero espérate, Nancy, espérate, porque un dato interesantísimo es que la diáspora portuguesa comienza por el oriente de Venezuela. Digamos, por las vinculaciones con Trinidad, ya había vínculos con Tumeremo, Ciudad Bolívar. El primer consulado que se crea por los lados de 1850, el consulado de Portugal en Venezuela, se crea en Ciudad Bolívar, digamos, se crea en el estado. Uno dice, por allí arrancó, luego tú mencionaste Curazao, que era la parte del mundo holandés o de los Países Bajos, y de Shell, por supuesto, y eso, más los sefardíes, ¿no? Porque ahí los portugueses de origen sefardí. Entonces, una cosa que a mí me llama la atención es que se dice que Madeira es un mundo fundamentalmente agrícola, pero uno lo que ve, lo que constata es que los portugueses están metidos en el comercio, digamos, panaderías, abastos, mercados. Eso es como un segmento, propiedad de los portugueses. ¿A qué se debe eso? ¿Fueron como agricultores y luego terminaron como comerciantes o siempre fueron comerciantes también en su propia tierra? No sé, pregunto. Bueno, yo creo una parte fue para la agricultura, no tengo dudas, y otra tuvo éxito en el negocio de las panaderías. Bueno, en mi caso concreto o el de mi familia no fueron ni para la agricultura ni para las panaderías. Mi padre comenzó a trabajar en la restauración y por lo tanto abrieron restaurantes y fue por ahí, y se quedaron por ahí en el área de la restauración, concretamente restaurante. Y ya ahora la mejor discoteca del Tigre era de portugueses. Entonces, podemos decir que era la discoteca La Torre de Oro y pues quien me escucha y si alguien es del Tigre sabrá de qué estoy hablando. Entonces, pues yo creo que fueron muchos con este incentivo. De hecho, la isla de Madeira o de la isla de Madeira fueron algunos agricultores porque era una de las actividades más importantes y creo que algunos, de hecho, abrieron sus propias granjas y trabajaron en la producción pecuaria y en otras áreas. Por lo tanto, yo creo que es muy diversificado, ¿no? Es claro que la imagen del portugués que fue para Venezuela, la dominante es el del panadero. Pero como ves, no son todos panaderos, a pesar de que diría yo que 80% de las panaderías, por lo menos, sí, creo que en todo el país, y eso se ve muy bien en el estado de Anzoátegui, que es el que mejor conozco, están o estuvieron en algún momento en las manos de los portugueses. Pero también Entonces, tienes toda la actividad comercial, digamos, las grandes cadenas comerciales. Aquí no tenemos problemas para hacer publicidad, aunque no nos paguen. Las grandes cadenas es el Central Madeirense, por la ejemplo, que es madeirense. un Ujú. sistema de distribución y una presencia. Está el Excelsior Gama, digamos, tienen el, el dinamismo, y ahí voy a la siguiente pregunta, el dinamismo del centro portugués que funciona por allá por Cafetal, creo que es, no, cerca del cementerio del Este, eh, o la Trinidad, ahorita no recuerdo exactamente dónde está el Por el centro portugués, cafetal. pero es un centro, Por el cafetal, sí, subiendo por el por el cafetal. Cafetal, ¿no? Es un centro, entonces la pregunta
ahí hay una dinámica, incluso participa muchísima gente que utiliza la piscina, que utiliza las instalaciones para descansar, que no son de origen portugués. El asociacionismo Mismo. Ajá. portugués, ¿cómo funciona? Porque en otras comunidades como la gallega, la canaria, la italiana, la vasca, son asociaciones muy sólidas. En el caso de Portugal o de la migración portuguesa, ¿también funciona así? Sí, sí, Tomás. Déjame antes solamente para que los oyentes o quien nos ve también entienda un poco el peso de la comunidad portuguesa. Estamos hablando de un universo y estoy pensando en una pesquisa que hice ya hace algún tiempo, ¿no? Y escribí un artículo sobre los portugueses en Venezuela de aproximadamente 500.000 portugueses y es claro que este número 500 ahora, mil, 500.000, 500 mil. medio Ah, yo millón de pensaba, yo pensaba portugueses. que eran 100.000, yo pensaba que eran No, muchísimo no, menos, no. perdón, Bueno, en perdón. este momento, pues no sabemos muy bien, ¿no? Si este número debe haber sufrido naturalmente. De todas formas, estoy hablando de una pesquisa que hice hace unos 15 años, una cosa así. Es claro que el número debe haber cambiado, pero podemos partir de esta idea, ¿no? En los años 90, vamos a pensar 500.000 o medio millón de portugueses, o sea, la segunda comunidad de portugueses en el continente americano después de Brasil. Y por eso es que siempre en nuestros estudios nos aparece Venezuela como una de las referencias de destino de los portugueses en el continente americano. Y decir también que comparativamente con otras comunidades, los portugueses supieron integrarse muy bien a la sociedad venezolana. Se integraron de tal forma que, y nosotros, Tomás, tuvimos oportunidad de conversar eso, parece ser que son, comparativamente con otras comunidades, los portugueses en Venezuela son los que menos regresan. Sí. Sobre todo los más viejos, ¿no? Diría yo. Bueno, a mi padre lo obligamos prácticamente, pero a los más viejos pues se quieren quedar o se quedan porque no quieren abandonar sus negocios y muchos de ellos pues envían la familia ahora de retorno, ya hablaremos del retorno, pero se mantienen en Venezuela. No solamente son los negocios, es que yo escucho a mis padres repitiendo mil y una vez, diría que todos los días, em, Venezuela, me quiero ir a Venezuela, quiero regresar a Venezuela, Venezuela nos dio todo, qué maravilla vivir en Venezuela fuimos tan felices. Entonces, hay de hecho un vínculo muy fuerte entre esta gente, entre los portugueses que emigraron. Yo estoy hablando de los que emigraron sobre todo en los años 50, ¿no? 60, pero sobre todo en los años 50 y Venezuela, porque vivieron también una época brillante de Venezuela, los años 70, 80 inclusive, pero sobre todo los años 70 y por lo tanto tienen las mejores memorias de Venezuela. Entonces estamos hablando de una comunidad que se integró muy bien a Venezuela y esto es algo que no es muy común. Antropológicamente hablando, para algunos que estudian, en fin, el perfil o la propia forma de estar del portugués. El portugués tiene esta capacidad o ha tenido esta capacidad de integrarse muy bien en las sociedades de destino, ¿no? Y cuando hablo de las sociedades en destino, hablo no solamente de Venezuela, sino también otras como en fin, los numerosos destinos en el continente africano o en el mismo continente americano y ahora en Europa. A mí, la verdad que yo con Portugal siempre estoy sorprendido, como te comenté en Lisboa.
Un país relativamente pequeño, hace 500 años, está en Angola, Mozambique, Macao, Brasil. Bueno, ¿dónde no están? Además, desde Magallanes, pues, ¿no? Entonces, el estrecho, bueno, la verdad que es una presencia muy grande. Pero esos portugueses que llegaron a Venezuela, que ayudaron a construir Venezuela y que crecieron con Venezuela, se hicieron grandes ellos, es un beneficio mutuo. Eh, muchos, un porcentaje de ellos está regresando, parte de sus hijos también están regresando a Funchal, a Madeira, a Aveiro, a Porto, a Braga, algunos a Lisboa. Eh, ¿Cómo ves ese proceso? Ujú. Porque me he conseguido también con personas de origen portugués que hablaban portugués en su casa, ¿ven? El elemental, pero que integrarse con la lengua es complicado. Y tengo unos amigos portugueses que se han dedicado a formar a gente de la diáspora en el idioma, ¿no? Porque ¿cómo se vive esa experiencia del retornado? ¿Cómo se organiza ese retornado? Yo conozco algunas de las organizaciones, pero bueno, tú conoces muchísimo mejor que todos nosotros ese tema, así que háblanos, por favor, y ilumínanos. Bueno, Tomás, yo no te había respondido a la pregunta anterior del asociativismo. No tengo los números, pero seguramente en la oportunidad que tengas de entrevistar a una de mis orientandas, o sea, una luso venezolana que yo estoy a orientar en su doctorado y que tiene todos los números, se ha hecho esa pesquisa en el terreno, por lo tanto, sí, son muchas las asociaciones portuguesas, desde centros culturales, academias do bacalhau y eh, equipas deportivas, etcétera. Tenemos que recordar también cómo la cultura portuguesa se ha hecho presente mucho gracias a las actividades de estas asociaciones, desde también religiosas, ¿no? La fiesta de la Virgen de Fátima, que es promovida todos los años. Yo misma pues iba a la procesión todos los años en la Ciudad del Tigre. Entonces, el asociativismo también forma parte de la dinámica de esta comunidad en Venezuela. Sobre el retorno. Bueno, yo soy testigo, testigo porque cuando yo llegué a Portugal, yo llegué hace mucho tiempo, ya tengo más de 30 años, o sea, me vine bien joven después de haber acabado la licenciatura en la Universidad Central de Venezuela. Me vine, fin, por otras razones muy diferentes de las que ahora pesan en este retorno. Em, por ejemplo, mis padres siempre soñaron en volver un día y yo pues me vine más de aventura como los internacionalistas somos un poco aventureros, ¿no? Por eso es que somos internacionalistas. Y entonces, pero he observado cómo se ha desarrollado, ¿no? Cómo se está dando este regreso. Yo diría que en los años 90 el registro sería de no más de 2.000 venezolanos en Portugal, pero hoy estuve viendo los últimos números, se habla de más de 40.000. Entonces, el crecimiento es enorme, sobre todo a partir del año 2013. También orienté la tesis de una alumna de la maestría, una disertación sobre también Venezuela y Portugal, y recuerdo que él ya había hecho este levantamiento, y había hecho este registro de números y conseguimos identificar como la fecha o el año de crecimiento 2013. Tanto después de la muerte de Hugo Chávez, con la llegada al poder de Nicolás Maduro, se nota este crecimiento 2014, 2015 y bueno, ahora...
se escuchan los venezolanos, ¿no? Yo voy aquí, yo vivo en la Gran Lisboa, en una pequeña ciudad llamada Freguesía, Paso de Arcos, y trabajo en Lisboa. Pero aquí mismo noto en los supermercados, en las grandes superficies, y escucho las voces de los venezolanos. Entonces, es algo que ya se ve, que ya se nota, que se nota cada vez más. Ya en la universidad comienzan como dijiste, yo soy profesora en la universidad, comienzan a tocar a las puertas venezolanos pidiendo apoyos, pidiendo el reconocimiento de sus títulos. Entonces, veo que de hecho hay una tendencia y que es algo que va contra todos los pronósticos en el sentido, por ejemplo, de las autoridades portuguesas nunca tuvieron presente o claramente presente lo que iría a pasar y siempre dijeron que estos portugueses que estaban llegando iban a regresar, que no se iban a quedar en Portugal, pero no. Se están quedando y está aumentando el número. En la isla de Madeira el impacto, pues yo no tengo los números, pero es un impacto que se siente. Estamos hablando de una isla donde efectivamente es una isla pequeña, ¿no? Es un archipiélago donde el desempleo es grande y entonces yo imagino que una de las causas de esta movilidad de la diáspora venezolana en Portugal, por tanto que llegan a Madeira y después se van deslocando para otros territorios, para otros espacios dentro de Portugal, por ejemplo, aquí donde yo vivo. Entonces, pues tendrá mucho que ver con la búsqueda de mejores condiciones, sobre todo de empleo. Llegan a la isla de Madeira porque es en la isla de Madeira donde pueden tener alguna ayuda de la familia o algún lugar donde quedarse, ¿no? Porque la mayor parte de los portugueses en Venezuela son oriundos de la isla de Madeira, como dijiste, y también de Aveiro. También hay algunos de Coimbra y de Porto. Por lo tanto, lo natural es que lleguen a la isla de Madeira o llegan a Aveiro, pero a partir de ahí se van deslocando, buscando mejores condiciones de vida. Por lo tanto, es claro que esto le está colocando desafíos a Portugal, ¿no? Eh, Felizmente, entre comillas, yo digo felizmente porque en este momento hay todo un debate sobre la inmigración, no solamente en Portugal, pero en toda Europa, y la sociedad está muy polarizada y los que están generando inclusive sentimientos contra y otros a favor, y hay todo un conflicto. Felizmente, los venezolanos todavía no son en número o en porcentajes una comunidad que se note, ¿no? Y digo esto porque hay otras. Estoy hablando sobre todo de los brasileros, que son la primera comunidad de inmigrantes en Portugal. Y de seguida tenemos personas oriundas de otros territorios de Europa del Este o algunos africanos, pero todavía la comunidad venezolana, la diáspora venezolana en Portugal, no se nota tanto comparativamente con el resto. Entonces, para allá está un poco, está lejos de esta discusión que estamos viviendo en la pero, comunidad. pero que puede crecer. Y como tenemos que ir cerrando el programa, eh, la pregunta, como va a seguir creciendo, hablaste de 40.000 Ujú. venezolanos. Y bueno, eso ya comienza a ser un número. El tema es, y además lo que uno ha visto en vídeos, comentarios de lo que está ocurriendo en Funchal, arepera, juegos de dominó,
Es una cosa impresionante. Es decir, gente amiga de origen portugués que tiene familia en Funchal, dice que ellos cuando van a Funchal se sienten como en Caracas o en Venezuela, pues, ¿no? Entonces la pregunta es, para ir cerrando, Nancy, esa diáspora que posiblemente crezca después de lo ocurrido en Venezuela y las tendencias que ya se están viendo en las fronteras, ¿cómo puede contribuir, por un lado, al desarrollo y cómo está contribuyendo al desarrollo de Portugal, al crecimiento de Portugal, y por otro lado, cómo es posible que ella pueda participar en la reconstrucción de Venezuela? Es una pregunta sencillísima, pues, ¿no? La participación de la diáspora en la reconstrucción, en el aporte a Portugal y a Venezuela. Sí. Bueno, la diáspora venezolana en Portugal, vamos a pensar sobre todo en la isla de Madeira, donde se nota más, como dijiste, ¿no? Las areperas y no solo la música. Yo creo que los venezolanos y luso-venezolanos, porque es importante también destacar esto, ¿no? Porque ya están llegando venezolanos sin ningún tipo de vínculo sanguíneo, ¿no? Con Portugal. Yo creo que le están dando así mucho color y mucha alegría y eso puede ser muy positivo para los madeirenses o para la isla de Madeira, mucha creatividad. Creo que la creatividad pues ha sido destacada como la competencia del siglo XXI, ¿no? Y yo creo que los venezolanos son muy creativos. Entonces pueden ayudar a nuevas ideas. Muchos son profesionales, muchos son jóvenes y por lo tanto también pueden contribuir con una sociedad muy envejecida, que es la sociedad portuguesa. Entonces, mucho para dar. La diáspora venezolana desde Portugal puede presionar a los órganos de decisión política para que se posicionen en determinados momentos en que es necesario posicionarse y tomar eh, eh, medidas de apoyo, por ejemplo, a iniciativas, a políticas. La diáspora, ya lo decía Arnold Toynbee, tiene un potencial mundial. Entonces, la diáspora venezolana en Portugal puede juntarse a la diáspora venezolana que hay en Europa toda, porque Europa es pequeña, y juntos poder organizarse mejor y hacer sentir su voz. Y este programa sin duda puede ayudarla a que la voz o su voz sea escuchada, Tomás. Y yo Bueno, creo que sí, que es por ahí, que lo estás haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien. gracias, Nancy. De verdad, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio que le estás dedicando al tema de la diáspora venezolana. Me consta lo que yo vivía ya en Lisboa. Gracias a nuestra Julieta que siempre nos acompaña. Hoy estuvo calladita, pero bueno. Está muy interesante, había que escuchar y el tiempo es corto, entonces. No la dejamos Así hablar. que Así que, bueno, y a toda nuestra querida audiencia global, como de costumbre, quedan invitados para todos los lunes a las 12 del mediodía en este su espacio, La Voz de la Diáspora, a través del canal YouTube de Diáspora, ODB, diáspora.org. Bueno, feliz Muchas tarde, gracias. feliz día, feliz noche, un abrazo inmenso. Un abrazo también para todos. Muchas gracias. Chao. Chao.